Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gabriel de Paralelo Solar. En este pequeño video la idea es mostrarles una de las herramientas que nos puede servir mucho a la hora de presentar un proyecto fotovoltaico. Eh, no nos va a servir como para aprender a dimensionar, sino que nosotros debemos conocer o debemos tener previo conocimiento a la potencia que queremos instalar. Es más que nada una herramienta que nos permite armar un proyecto fotovoltaico a partir de los datos que yo ya previamente conozco, que van a ser la potencia de módulos, tipos de inversores que tengo, etcétera. ¿Sí? Así que la idea de este video es que podamos usar esta herramienta que muchas veces está, es bastante práctica. Y bueno, vamos a mostrar un poquito cómo es que funciona. Primero que nosotros debemos hacer es conocer a dónde debemos dirigirnos, que es el Sony Design Web. Es una herramienta propia de SMA, una marca de inversores. Sony Design Web lo puedo buscar en Google y ingreso en sonydesignweb.com, Sony Design. Automáticamente me va a enviar a la página de Sony Design de SMA. Previamente tengo que tener un usuario registrado. Yo me tengo que registrar con mis datos, con mail, ¿no es cierto? Ellos te van a dar después el OK para que vos puedas dar de alta a tu usuario, una contraseña, y vas a poder ingresar a lo que es el Sony Design. Dentro de las propuestas para armar proyectos que tiene Sony Design, tenemos plantas sin autoconsumo, con autoconsumo, un sistema aislado, un sistema fotovoltaico híbrido. ¿Sí? Es interesante después que puedan ingresar y puedan ver las diferencias que hay en cada uno de los proyectos. Nosotros en este video nos vamos a concentrar en lo que va a ser un sistema conectado a red sin autoconsumo, y para poder empezar a trabajar con un pequeño proyecto. Esto es una herramienta que una vez que ustedes la conocen, ya empieza a servir, pero tienen que entrar, conocerla, explorarla, y eso es una de las posibilidades que nos da. Vamos a poner un proyecto, ingresamos un nombre fantasía, video explicativo 2, le voy a poner, ¿sí? Para poder diferenciarlo del resto de proyectos que uno pueda hacer. Después todos los proyectos que ustedes hacen les queda registrado y guardado ahí. Podemos elegir el emplazamiento dentro de las posibilidades que nos da la herramienta. Tenemos para elegir Sudamérica o cualquier parte del mundo, ¿sí? Vamos a hacer un emplazamiento, vamos a usar aquí en Argentina, en Buenos Aires. Hay algunas ciudades precargadas, ¿sí? Esto está cargado por los mismos usuarios. Nosotros vamos a usar Buenos Aires para ser fluidos con la elección del emplazamiento. Por lo general vamos a trabajar en baja tensión, a menos que sea una planta fotovoltaica que lo requiera. Si tenemos que pensar en una planta fotovoltaica, ya ahí empezamos a trabajar con otro tipo de datos también. Así que nosotros vamos a trabajar con baja tensión, nuestras redes monofásicas de 220 o trifásicas de 380 suele ser lo más común, ¿sí? Si yo quiero editar alguno de los datos que tengo, como por ejemplo el emplazamiento, puedo editarlo desde aquí, la altitud sobre el nivel del mar, ¿sí? La graduación de la irradiación, u otros detalles del proyecto, como ajustes de temperatura. Los ajustes de temperatura sí son importantes porque con los datos de temperatura que nosotros aportamos, aquí lo que va a suceder, la herramienta va a considerar esos datos de temperatura para hacer el cálculo por corrección de coeficientes. O sea que sí, es importante darle datos de temperatura lo más precisos o cercanos a la realidad que podamos tener. ¿Sí? El tipo de conexión a la red del inversor. ¿Qué tipo de tensión? Bueno, ya lo habíamos elegido nosotros, la tolerancia de tensión de más o menos 10%,
si la inyección va a ser trifásica, no se tiene en cuenta la carga desequilibrada. Esto por lo general en inversores conectados a red vamos a tener siempre una conexión equilibrada. Si la carga de la instalación está desequilibrada, bueno, yo la puedo llegar a trabajar desde aquí. Para hacer un proyecto o tener documentación para presentar, esto lo que nos da, esta herramienta lo que nos brinda es fluidez a la hora de poder armar un proyecto, ¿sí? Entonces, muchos de estos datos, a menos que yo tenga que incorporarlos por una razón específica, lo solemos dejar así, ¿de acuerdo? Lo mismo si quiero agregar las pérdidas de rendimiento por lo que serían las líneas de continua y de alterna. Vamos a ver que después nosotros podemos trabajar el tema de las caídas de tensión, más aquí lo que se muestra es si esas caídas de tensión me van a generar una pérdida en el rendimiento de energía global, por lo tanto lo puedo llegar a incorporar. Enseguida voy al final de esta página, en la cual voy a la configuración de la planta FB. Bien, aquí en esta planta lo que yo puedo hacer es, en principio, utilizar subproyectos. Esto es para poder tener diferentes alternativas dentro de un mismo proyecto. Y podemos tener diferentes alternativas por lo que sea el montaje, por lo que sea la inclinación, la desviación, ¿sí? Eso se va a ver reflejado siempre en el rendimiento final de lo que va a ser la generación de energía. Entonces podemos llegar a tener diferentes subproyectos dentro de un mismo proyecto. Por lo general, a la hora de presentar uno de estos proyectos, si tenemos dudas acerca de cuál va a ser el mejor montaje, lo podemos incorporar y presentárselo al cliente para que él termine de definir qué tipo de alternativas es la que más le conviene o la que él desea, ¿sí? Aquí nosotros podemos elegir el generador, si vamos a trabajar con varios generadores o con uno. En principio el generador le vamos a dejar el mismo nombre. Podemos elegir el tipo de módulo con el cual vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con los módulos que tengamos aquí en Argentina, que por lo general suelen ser Jinko, Amerisolar, Canadian. Hay varias marcas que están ya dentro del país, pero bueno, aquí lo que tiene es que nosotros tenemos varias marcas para poder elegir, ¿no? Como Jingli, hay varias marcas, como decía, yo puedo llegar a elegir con la que vaya a trabajar. Vamos a elegir Jinko, que es una marca que aquí ya mucha gente la conocen, ¿sí? Modelo, aquí ya trabajamos con el tipo de modelo puntual, si que nosotros tenemos algún JKM o un policristalino de otras potencias. Bueno, esto es el JKM monocristalino de 72 celdas, el Eagle, que aquí ya también lo tenemos, y podemos agregar si esos módulos van a contar con lo que se llama electrónica de potencia a nivel de módulo, y cuál va a ser la función de esa electrónica de potencia a nivel de módulo, si va a ser solo en monitoreo, si va a ser desconexión u optimización. También podemos aquí arriba elegir módulo fotovoltaico con caja de conexión de TS4 Tigo, que son los optimizadores que pueden trabajar en compatibilidad con los SMA, ¿sí? Si yo tengo que elegir uno de esos módulos, bien, lo puedo elegir haciendo clic en esa pestañita. Yo voy a elegir los módulos de Jinko, los comunes que siempre utilizamos aquí. Vamos a hacer un generador de 60 módulos de 345, que eso nos da unos 20 kilowatts pico de módulos, ¿sí?
Orientación y tipo de montaje. Bien, esto es importante porque también el tipo de montaje va a reflejar el rendimiento en generación que yo puedo esperar, ¿sí? Con esta herramienta. Le voy a dar montaje libre y vamos a hacer el caso o el proyecto de 30 grados de inclinación sin ningún tipo de desviación azimutal, que vendría siendo un valor dentro de lo óptimo para Buenos Aires. ¿Sí? Bien, si yo quiero agregar otro generador porque es mayor potencia o porque voy a trabajar con mayor cantidad de inversores, también lo puedo hacer. Puedo agregar aquí otro generador, automáticamente va a tomar como el número 2 de referencia, me va a copiar el mismo módulo que ya elegí y la misma cantidad y la misma orientación y tipo de montaje. ¿Sí? Si yo tengo que modificar algo porque una parte de este montaje va a ser sobre montaje libre y otra va a ser sobre techo, bien, yo ahí lo puedo modificar y decir, bueno, este montaje en lugar de ser sobre piso, un montaje libre sobre losa, va a ser sobre un techo y acá voy a poner la inclinación del techo, como eso va a variar, eso lo puedo hacer. Bien, vamos a dejar que ambos generadores tengan la misma orientación, el mismo tipo de montaje, y aquí yo puedo elegir el inversor. Obviamente esto es una herramienta de SMA, por lo cual los inversores que me va a proponer son todos de SMA. Yo puedo incorporar un filtro si quiero trabajar solo con inversores con transformador, con aislación galvánica, sin transformador, con mayor capacidad de potencia reactiva, si va a ser multi-string. Eso es un límite, o mejor dicho, es un filtro que yo puedo llegar a elegir. Yo no quiero limitar ninguno de los inversores que tenga como propuesta el equipo, esta herramienta. Aquí yo puedo elegir un diseño manual, es decir, qué tipo de inversores yo quiero elegir para este caso, ¿sí? Y aquí mismo yo también puedo filtrarlo, ¿sí? Por ejemplo, no quiero que sea, no, interior no quiero que sea equipos multi-string, y bien, acá ya me da propuestas de inversores multi-string, o sea que ya tienen más de un MPPT, ¿de acuerdo? También puedo elegir que la misma herramienta me dé una propuesta de diseño. Número máximo de tipos de inversor en la propuesta de diseño. 1, 2 o 3. Estos son diferentes tipos de inversores, o sea, con diferentes modelos, se quiere. Vamos a verlo acá reflejado ahora. Donde tengo diferentes propuestas de inversores con como máximo 3 tipos de modelos de inversores distintos en el mismo proyecto. Y los tengo ordenados por rentabilidad. Es decir, lo que sería de alguna forma más económico, ¿sí? para la adquisición de equipos. Si yo lo quiero ordenar, también lo puedo organizar en función del rendimiento energético, ¿sí? Y me va a modificar el tipo de rendimiento energético. Por ejemplo, aquí yo tengo también elegidos, ¿cierto?, modelos de inversor como los Sony Boy de 2.5, de 1.5 o de 3 o de 5 que entran dentro de las propuestas de diseño. A mí prácticamente no me interesa trabajar con inversores de poca capacidad en potencia, ¿sí? Porque eso también se va a disparar lo que es la propuesta económica. Recuerden que a la hora de elegir siempre conviene elegir equipos o inversores de mayor potencia que económicamente van a tener mejor rendimiento. ¿Sí? Bien, aquí ya fue aplicado el filtro, ahora se está tomando el trabajo de acomodarlos o de reagruparlos en función a lo que yo elegí. Vamos a modificar un poquito así se carga de nuevo. Bien, volvemos a tener rentabilidad. Me propone que por rentabilidad puedo trabajar con un equipo de 25 y uno de 15.
que son 40 kilowatts, aproximadamente la misma cantidad de potencia fotovoltaica que yo elegí con dos generadores de 60 módulos con módulo de 345. También me estaba diciendo que dos equipos de 20 kilowatts está dentro del mismo rendimiento energético. O directamente saltar a un Core One, un Sony Tripower, el 5040. Eso es una elección que va a ser del quien hace el proyecto, ¿verdad? Por rendimiento energético, vamos a ver qué es lo que me da. Me dice que trabajar con dos inversores de 25 kilowatts puede llegar a tener, ahí me lo cambió, bueno, pero están ahí arriba, mejor rentabilidad, o comprar uno de 25 y uno de 20, ¿sí? La rentabilidad obviamente tiene que ver con lo que es la potencia nominal en corriente alterna. Se hace una comparativa, ¿no es cierto?, en lo que va a ser la potencia que yo tengo, que voy a tener disponible, y cuántos los valores de los equipos. Bien, vamos a elegir dos equipos de 25. Muchas veces nosotros proponemos que se hagan sistemas, ¿sí? Vamos a elegir dos de 20, que se armen sistemas en los cuales la potencia de generación fotovoltaica sea un poquito por encima de la potencia de entrega de corriente alterna del inversor. Y esto es porque hay que tener en cuenta la degradación inducida del módulo, ¿no es cierto?, que la LIP, que va a perder un 3% en el primer año, básicamente. Entonces, mejor conviene a veces sobredimensionar la capacidad fotovoltaica al inversor para que luego el inversor sí trabaje en esa entrega de potencia alterna lo mejor posible. Bien. En la propuesta de diseño lo que me está diciendo es que el generador 1 va a tener, recuerden que son dos inversores de 20 kilowatts, por lo tanto vamos a tener en un inversor 60 módulos y en el otro 60 módulos, lo cual va a significar que esta herramienta ya me los está distribuyendo en bastante proporcional, es decir, en la entrada A, que tiene 2 MPPT, vamos a tener dos cadenas de 15 módulos, y en la entrada B vamos a también tener dos cadenas de 15 módulos cada uno, ¿sí? Si yo lo quisiera modificar, bien, lo podría modificar desde aquí. Nosotros igual elegí un número de módulos que son 60, que está bastante bien distribuido para lo que son 4 entradas, pero yo podría poner, vamos a hacer así, 2 de 14 y 2 de 16, y llevar a una de las entradas mayor cantidad de módulos que la otra, ¿sí? Eso lo vamos a tener que revisar en función a la capacidad que maneja cada MPPT, pero básicamente lo vamos a tener que ver en función a la tensión. Esto no sé si modifica mucho, vamos a dejarlo así, son 15 módulos por cada cadena. Lo vemos aquí reflejado, ¿no es cierto?, en los parámetros que vamos a estar utilizando del inversor. En la entrada A, 10.35 kW pico, en la entrada B, la misma potencia, con una tensión de continua mínima de 522 para cada una de las entradas, voltios, con una tensión normal, 553 voltios en cada entrada, y una tensión máxima de 759 voltios. Bueno, eso la herramienta lo hace también, trabaja con esos valores de tensión en función a los datos de temperatura que yo le puse al principio, ¿sí? Es decir, que cuando la temperatura ambiente sea de 1 grado, vamos a estar trabajando con unos 759 voltios en circuito abierto con cada cadena, ¿sí? Y la tensión mínima va a ser la del punto de máxima potencia con los valores de temperatura ambiente de 35 grados, que fue lo que introdujimos al principio.
corriente de cortocircuito que vamos a tener en cada una de las entradas. Bien, 18.6 amperes y 18.6 amperes en cada una de las entradas. Eso ya me lo da a partir de los valores que tiene el módulo, ¿sí? Que yo elegí, que son unos 9.3 amperes. Bien, después me dan lo que es el rendimiento energético anual. Está bastante interesante, ¿sí? 67 megas anuales. Rendimiento energético específico, que es la comparativa, ¿sí? En kilowatt hora sobre kilowatt pico. El coeficiente de rendimiento, pérdidas de línea o porcentaje en porcentaje de energía, en 0,13%, muy poquito. Bien, si yo quiero agregar un equipo para la limitación de potencia activa, puedo venir aquí. Esto es básicamente para elegir un data manager o un home manager, ¿sí? Para poder limitar la inyección. En este momento no voy a ver, vamos a elegir acá el Sony Home Manager, que también se adapta a este, ¿sí? En otro video quizás les muestro después cómo es que funciona el Sony Home Manager, para que ustedes puedan ver que realmente hace una limitación de la potencia activa para tener inyección cero, o yo puedo trabajar sobre la línea de qué porcentaje de la potencia yo quiero que inyecte en el caso de que la generación sea mayor al consumo. ¿Sí? Bien, Sony Home Manager 2.5. ¿no? Cierto es que no vamos a trabajar con eso. No solamente sirve para limitar la potencia activa el Sony Home Manager, sino que también sirve para trabajar con otros datos más de monitoreo, la comparativa de cuánto es lo que se toma de la red, cuánto es lo que se genera, cuánto se ahorra. Hay algunos datos más interesantes para trabajar con un Sony Home Manager. En este caso no lo voy a trabajar. Bien, siguiente paso, una vez que desarrollo toda la parte de elección de módulos y de inversores, es ir al dimensionado del cable en general. Y esto también es una herramienta interesante, ¿sí? Nosotros por lo general trabajamos en cálculos sobre lápiz y papel. Este es un gráfico nada más. Nosotros recuerden que vamos a trabajar solamente con 2 STP de 20. Bien, me da la posibilidad de elegir el tipo de material, ¿sí? La longitud en metros que yo tengo de string, ¿sí? Si yo voy a tener unos 15 módulos por string, a menos que haga leapfrog, voy a tener que considerar esa cantidad de metros, ¿sí? Sobre 2 de lo que va a ser el largo de la cadena. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer de cuenta que tenemos unos 25 metros de longitud por cada string. No olvidé modificar acá la sección de cable, ¿sí? Y vamos a trabajar con una sección de cable estándar que es 4 milímetros cuadrados, que es la que suele traer el equipo, los módulos fotovoltaicos. Así que vamos a respetar esa sección. Luego también podríamos trabajar con una sección menor, ¿sí? Lo cual no va a traer aparejado ningún tipo de problema. Fíjense que me va a dar la tensión normal, FB, que me la dio en la pestaña anterior, ¿se acuerdan? Las corrientes máximas que puedo llegar a tener y la caída de tensión, que es el porcentaje de esto que yo veo acá, una pérdida relativa de potencia. ¿Cuánto significa esta pérdida relativa de potencia en tensión respecto de la tensión normal? ¿Sí? Con el punto de máxima potencia a 24 grados, que fue lo que nosotros pusimos arriba en la pestaña anterior. Luego podemos dimensionar el cableado, que va a ser de la conexión del inversor al punto de empalme. Puede llegar a ser el tablero general. Vamos a hacer de cuenta que tenemos unos 40 metros, ¿sí? El punto de empalme,
fíjense, trabajando con una sección de 6 milímetros cuadrados, ¿sí? Esto es la sumatoria de corrientes que yo voy a tener en cada fase. Puedo tener una pérdida relativa de potencia del 1.58% y ya me está llamando la atención con este símbolo, ¿no?, de que te estás pasando del 1%. Por lo general, bueno, ya lo están viendo, esta herramienta, ¿sí?, cuando superas el 1% de pérdida relativa de potencia, te llama la atención. Es como que no es que te impide continuar, nosotros podemos continuar y dejar que esa pérdida relativa de potencia quede así, pero te avisa de que está superando el 1%. En la mayoría de las herramientas que tenemos para hacer este tipo de proyectos, el 1% suele ser como una pérdida relativa por convención, por decirlo de una forma, ¿sí? Entonces vamos a cambiar la sección, vamos a trabajar con una sección de 10 milímetros cuadrados, a recorrer 40 metros. Tengan en cuenta que los inversores tienen una capacidad de sección que toleran, ¿sí? O sea, yo no podría trabajar con un STP-20 con un cable de 35 milímetros, por ejemplo. No entra en lo que son los bornes del equipo, ¿sí? Vamos, para bajar o reducir esa capacidad, vamos a trabajar con un cable de 16. Entonces vamos a reducir la pérdida relativa de potencia por caída de tensión. Fíjense que bajamos a 0,59. ¿De acuerdo? Bien. 90.91 amperes son aproximadamente unos 30 amperes por fase, lo que me dice que va a estar trabajando el equipo. Eso hay que ver bajo qué condiciones, pero vamos a tomar como que esa va a ser la corriente máxima que va a entregar. Y en el caso de tener que dimensionar un segundo subproyecto, ¿sí?, tenemos la posibilidad del cable LV2, LV3 o de lo que va a ser después la conexión al transformador, pero eso nosotros no lo tenemos porque elegimos trabajar con baja tensión. Siguiente paso es ir a la gestión de energía. Nosotros podemos ir a la gestión de energía y elegir algún equipo, ¿sí?, o con condiciones necesarias y requisitos para la monitorización de la planta. Si yo quiero agregar monitorización de la planta por internet y visualización de datos de la planta, esto es una condición necesaria. O sea, yo tengo que tener como requisito una conexión a internet disponible. Si yo quisiera trabajar con algún control de potencia o de inyección de potencia activa, también es como requisito, sí, per se, tener una conexión a internet, ¿sí? Si bien el equipo va a trabajar haciendo la limitación de inyección, no me lo va a poder dar la información en tiempo real, o sea, no la voy a poder monitorear, ¿sí? Bien, esto, bueno, en principio nosotros ahora no lo vamos a estar trabajando, ¿sí? Ahora teníamos para elegir la gestión de inyección, pero no me interesa en este video entrar demasiada profundidad de lo que es un diseño de un proyecto, para que ustedes vean después qué datos nosotros podemos tener de esto. Diseño automático, bueno, eso es lo que te pide, o sea, te da la posibilidad te propone diseños para monitorización de la planta en función a los datos que nosotros elegimos, ¿verdad? Así que nosotros eso después lo podemos hacer un video para mostrar lo que es la alternativa de diseño o añadir algún producto de comunicación que ya lo habíamos podido añadir antes, ¿no?, a partir del Data Manager o el Home. Bien, para monitorear yo tengo una plataforma externa que es el Sony Portal, que te da datos de monitoreo bastante básicos para lo que es la generación de energía. O sea, yo voy a poder monitorear el equipo de SMA a través de la plataforma del Sony Portal
Son datos básicos de generación de energía. Me va a dar la curva de generación diaria, la generación mensual, anual, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de estadística, no hay ningún tipo de comparación, no hay ningún tipo de dato más que esto que me da la posibilidad de Sony Portal. Vamos a la siguiente pestaña, que es la rentabilidad, en la cual yo puedo ingresar los costos del sistema, ¿sí? Y esto ya empieza a trabajar más con datos económicos, que es lo que va a mirar por lo general el cliente, ¿sí? Está todo prefijado en dólar, ¿sí? Así que si yo quiero trabajar con esta pestaña, voy a tener que transformar el valor de la energía que yo tengo acá en Buenos Aires, en el lugar, en el emplazamiento donde se va a hacer la instalación, y pasarlos a dólares. Lo mismo la degradación media de la potencia de los módulos fotovoltaicos en el 0,50%. Eso depende del tipo de módulo, depende del fabricante. Esto lo que hace la herramienta es cargar datos prefijados básicamente, ¿no? El costo CAPEX, que es $1.300 por kilowatt pico, son datos, ¿sí?, que van a estar dados en función a lo que yo voy a estar poniendo como lo que es la inversión total. ¿De acuerdo? $53.000 para un generador de 60 kilowatts, de 40, son dos cadenas de 60, pues quizás está un poquito alto, así que eso lo van a tener que trabajar en función a los costos de energía, al valor de los equipos que ustedes le dan al cliente, ¿no es cierto? Eso es muy personal de cada empresa o de la comercialización propia del sistema. ¿Sí? Si hay algún tipo de financiación, ¿sí?, si hay algún tipo de tasa de inflación, eso es muy interesante. Sí, estos son datos para trabajar ya en lo que es la amortización o el recupero de la inversión de un proyecto a lo largo del tiempo. ¿Sí? No, yo acá no voy a tocar nada. Básicamente es algo que ustedes lo van a tener que modificar en función al tipo de proyecto que tengan. Como es una herramienta libre, ustedes pueden hacer un montón de pruebas respecto a cómo se modifican las curvas y la recuperación del sistema modificando esos valores. ¿Sí? Lo lindo de eso es que modificando todos esos valores ustedes pueden tener un gráfico, ¿no?, de lo que es el ahorro efectivo a lo largo del tiempo. Lo arma a 20 años, ¿sí?, o el ahorro acumulado, que me da la curva, ¿no es cierto?, ya en la que empezamos a obtener un beneficio y donde al principio es todo inversión, ¿no es cierto? Empezamos a amortizar la energía, o mejor dicho, el valor de la energía, empezamos a amortizar. Al séptimo año nosotros tenemos el recupero de la inversión inicial, ¿sí?, y eso va a variar en función a, bueno, como decía antes, ¿no?, el costo de la energía, la inflación anual. Nosotros en Argentina esos datos son bastante complejos para trabajar, como lo que es la inflación anual de energía, ¿no es cierto? El año pasado, lo que fue el 2018 al 2019, en un proyecto que me tocó participar, para un gran usuario de energía, se registró que a lo largo de un año tuvo un incremento del 35% en el valor de la energía, o sea, en un año. Por lo cual, trabajar la inflación anual puede llegar a ser mucho más complejo, porque tenemos que remontarnos a datos históricos y a partir de eso nosotros mismos elaborar la estadística de lo que es la inflación anual del costo de la energía. Bien, vamos a la vista general del proyecto, ahora sí, para ir finalizando el video. Y es interesante porque aquí podemos ver el rendimiento energético por mes que nos da la página, ¿sí? Y el rendimiento energético, para obtener el rendimiento energético, ustedes saben que aquí tenemos que conocer
o la página tiene que trabajar con datos de irradiación. Así que podemos tener comparativas también con diferentes plataformas o datos de irradiación. Hoy en Argentina tenemos la tesis de Wallace, podemos trabajar con los datos de la NASA, y entonces en función a esos datos de irradiación, cargando mismos parámetros de equipamiento, de orientación, ¿cierto? O de potencias, podemos elaborar una comparativa entre lo que a nosotros nos da trabajar con los datos de radiación de Wallace en función al rendimiento energético que yo puedo esperar de un sistema así, los datos de radiación de la NASA o esta comparativa. Lo mismo esta comparativa es una imagen, o sea que yo puedo guardar esa imagen y trabajar con ella en cualquier tipo de planilla de cálculo o proyecto que yo haga por afuera. ¿Sí? Bien, lo que me da esta página al final, los datos del proyecto, ¿no es cierto? La información es qué tipo de cantidad de módulos con los que voy a trabajar, potencia pico, etcétera, ¿no es cierto? Generación o rendimiento anual, factor de aprovechamiento de la energía, pérdidas en la línea, si la carga es desequilibrada, si tengo algún error o alguna advertencia, los datos que yo cargué, de generadores, inversores, cómo voy a gestionar la energía, resultados y los datos, ¿cierto?, de lo que es el dimensionamiento del cableado. Cuando vamos a la documentación del proyecto, y acá es lo divertido de esto, es que ya les permite imprimir un PDF toda esta información que estuvieron trabajando en el del proyecto, con lo cual esto se transforma en un documento que ustedes pueden presentar, ¿sí?, a un cliente con datos técnicos, datos de generación, rendimiento, cableado de energía. Es bastante completo la propuesta del Sony Design para lo que es la presentación de un proyecto. ¿Sí? Y acá tenemos el rendimiento energético anual. Bien, con esta documentación ustedes pueden hacer una presentación rápida, sencilla, sin entrar en determinado o en demasiado complejidad. No necesitan entrar en demasiada complejidad. Una de las cosas que nosotros tenemos como proyectistas para presentar un proyecto muchas veces es una gran cantidad de proyectos de las cuales el porcentaje que termina siendo que termina saliendo como obra es muy baja. Entonces no tenemos a veces tiempo para sentarnos a desarrollar 50 proyectos con una complejidad y una profundidad técnica que luego va a ser tiempo invertido y no recuperado. Entonces esto es una herramienta que permite rápidamente poder presentar un aproximado de lo que es el rendimiento de un sistema, ¿sí? Bastante profesional, bastante bonito armado. Fíjense que ustedes pueden agregar inclusive hasta el logo de su propia empresa, ¿sí?, con los datos de su propia empresa, su teléfono, para que termine siendo la presentación de ustedes a un cliente acerca de un sistema fotovoltaico. Es una herramienta que ofrece SMA para poder desarrollar, ¿sí?, un proyecto. Bien. Eso fue todo en lo que es esta herramienta de dimensionamiento. Bueno, mejor dicho, dimensionamiento no, es una herramienta para presentar proyectos de energía fotovoltaica que puede funcionar, puede servir. Es bastante interesante, por lo menos conocer el funcionamiento o utilizarlo. Hay otros, obviamente, hay otros
otros software que permiten también elaborar un proyecto, la documentación de un proyecto. Y eso es muchas veces es una pata ahí que hay que mejorar en cuanto a la presentación. No digo en todo, ¿no es cierto? Eso es muy personal. Nosotros lo que hacemos es dar una herramienta, ya vamos a salir de esa página, dar una herramienta para preparar la documentación de un proyecto fotovoltaico a partir de una página de una marca súper reconocida como es SMA y bueno, poder tener ahí la presentación de toda esa documentación. Espero que les haya gustado. Tenemos más videos en el canal y vamos a seguir subiendo videos con este tipo de herramientas, ¿sí? que sirven, que son útiles y no, o sea, no reemplaza lo que es hacer un curso. Nosotros obviamente dictamos cursos pagos, no reemplaza todo ese conocimiento que nosotros damos, pero sí sirve muchas veces para poder recordar o aprender a utilizar algunas herramientas propias de esta industria. Un abrazo para todos, gracias por ver, nos vemos pronto.